Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, adoptará nuevas restricciones para contener el avance de la pandemia de COVID-19. En un intento por frenar la ola de muertes y contagios de varios estados también que extreman medidas. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro volvió a minimizar la emergencia. Tenemos reporte. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, informó que desde el 1 de febrero, cuando se dio el golpe militar en Myanmar, al menos 54 personas murieron por la represión policial y cerca de 1.700 fueron detenidas. La Casa Blanca condenó la violencia y prometió acciones. Grupos paramilitares de Irlanda del Norte anunciaron que se van a retirar temporalmente su respaldo al histórico acuerdo de paz de Viernes Santo firmado en 1998 que establece la frontera entre la provincia británica y el resto del Reino Unido. El anuncio se da en medio de preocupaciones sobre el impacto del Brexit en el comercio interno. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Brasil. Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de ese país, adoptará nuevas restricciones para contener el avance del COVID-19. En la nación hoy se registraron 1.699 muertes, lo que eleva el número total a 260.970. La ciudad de 6.7 millones de habitantes impondrá un toque de queda nocturno y el cierre de cualquier tipo de actividad comercial en sus playas durante una semana, entre otras medidas. Las nuevas restricciones entrarán en vigor este viernes y hasta el 11 de marzo, aunque podrían prorrogarse si la crisis continúa. Saludo en este momento a nuestra corresponsal Valeria Sacone. Valeria, la saludo, muy buena noche. ¿Qué más se conoce sobre estas nuevas restricciones en Río de Janeiro y en otros estados del país? Sabemos que van a cerrar bares y restaurantes a partir de las 5 de la tarde, que no se puede circular durante la noche, que están prohibidas todo tipo de fiesta y de espectáculo musical y que sí se podrá ir a la playa, pero sin comercio ambulante, que es una característica de las playas urbanas de Río de Janeiro. Lo que hay que ver es si los cariocas serán capaces de respetar una semana de restricciones, porque en esas semanas hemos visto una ciudad abarrotada de gente, donde si alguien llegase sin saber nada, pensaría que no hay una pandemia. Además, hay varios estados del país que están haciendo lo mismo, entre ellos hablamos ayer de São Paulo, pero también Paraná, Bahía, Santa Catarina, que es uno de los estados más golpeados. Hay que recordar que Brasil sigue sin una política nacional de coordinación de lucha contra la pandemia y que el presidente Jair Bolsonaro se opone al lockdown nacional. Hablando de eso, Valeria, ¿cuál ha sido la reacción del presidente Bolsonaro, quien rechaza todo tipo de medida de contención para el avance de esta pandemia? Podemos decir que el discurso de Bolsonaro no ha cambiado a lo largo de un año. Hoy ha vuelto a defender la economía y lo hace la misma semana en que sabemos que el PIB el año pasado cayó un 4,1%. Es el peor dato de los últimos 30 años, aunque es mejor de lo que se esperaba. Ahora bien, hoy Bolsonaro ha dado unas declaraciones cuando menos polémicas, diciendo que los brasileños tienen que parar de lloriquear y de quejarse. Ha minimizado de nuevo el efecto de la pandemia y ha dicho que el desempleo tiene que ser enfrentado ahora, así como las consecuencias económicas de esta pandemia. Valeria, gracias por la información. Que tenga usted un feliz resto de noche. Nosotros continuamos. Seguimos con el violento escenario político y social que vive Myanmar. Hoy la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que desde el 1 de febrero, cuando se dio el golpe militar, al menos 54 personas murieron por la represión policial. Además, cerca de 1.700 fueron detenidas durante las masivas manifestaciones, entre ellas 29 periodistas. Marina Sardiña nos trae una aproximación al contexto histórico detrás de los militares golpistas. ¿Quién está detrás del golpe de Estado militar y la brutal represión posterior? El ejército, o Tatmadaw, como se conoce localmente a las Fuerzas Armadas birmanas, bajo el liderazgo del general Min Aung Hlaing, llevó a cabo lo que podría denominarse como un autogolpe parcial, puesto que gozaban de un amplio poder y una autonomía total durante el mandato de la líder depuesta Aung San Suu Kyi. La Constitución birmana otorga al ejército el control sobre 3 ministerios de seguridad clave y el 25% de los escaños en el Parlamento pertenecen a soldados elegidos por el comandante jefe. ¿Por qué los generales se arriesgan a desmantelar un sistema construido a su medida? Recapitulando la historia de Myanmar, este es el tercer golpe de Estado militar tras la independencia de los colonos británicos en 1948.
En 1962, el general Ne Win dio un golpe e impuso la vía birmana al socialismo, que marcó el inicio del gobierno de partido único y el dominio político autoritario del ejército, que se extendió durante 49 años. En 1988 los birmanos se rebelaron contra el régimen. La represión de las fuerzas de seguridad dejó más de 3.000 muertos. Ne Win dimitió y dio comienzo la dictadura de la junta militar, que abandonó el socialismo y se volvió aún más represiva, liderando Myanmar durante casi 6 décadas con la misión histórica de preservar la unidad de una nación donde existen decenas de grupos étnicos y más de una veintena de grupos armados. En 2015 los comicios dieron la victoria al partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, quien gobernó tratando de ganarse la confianza del ejército. Suu Kyi hablaba de reconciliación nacional mientras negaba las atrocidades de los militares y no hacía nada para retener su guerra contra las minorías étnicas. El Tatmadaw, uno de los sistemas de poder más opacos del mundo, ha sobrevivido a más de medio siglo de asedio por las duras sanciones impuestas por la comunidad internacional. Y ahora es más bien la resistencia del movimiento civil birmano, que continúa saliendo a las calles de todo el país, quien puede lograr la instauración de un sistema democrático, que pasa por revisar el indiferente papel de Aung San Suu Kyi para efectuar un cambio significativo en Myanmar. Y continuamos con más noticias. Aumentan las tensiones entre la Unión Europea, Reino Unido e Irlanda del Norte. Paramilitares se retiraron de los acuerdos de paz de 1998 por el Protocolo de Irlanda del Norte, que establece la frontera entre la provincia británica y el resto del Reino Unido, una condición que impuso la Unión Europea para lograr el acuerdo del Brexit. El primer ministro británico, Boris Johnson, decidió unilateralmente extender hasta octubre la entrada efectiva y total de la aduana, algo que no ha gustado a ninguna de las partes. Nos informa Luis Muñoz. Un divorcio siempre deja secuelas. Es lo que está sucediendo con el Brexit, concretamente en Irlanda del Norte, donde paramilitares unionistas británicos levantaron su apoyo a los acuerdos del Viernes Santo de 1998, que pusieron fin a una sangrienta guerra de 3 décadas. Lo hicieron mediante un comunicado. Si vosotros o el Reino Unido no estáis preparados para honrar la totalidad del acuerdo, entonces seréis responsables de la permanente destrucción del acuerdo. El acuerdo de Brexit establecía en el Protocolo de Irlanda del Norte que la aduana fronteriza estará fijada en los puertos de Belfast y Larne. De esta forma se evita que haya una frontera física entre Irlanda y la provincia de Reino Unido, Irlanda del Norte, uno de los principales logros de los acuerdos de paz de 1998. Sin embargo, el Brexit ha revivido viejos fantasmas y la aduana dentro de Reino Unido, entre islas, está provocando escasez de productos y malestar entre los sectores protestantes y unionistas. Piden que se revoque por completo el Protocolo de Irlanda del Norte y no tener frontera con Reino Unido. Sin embargo, sin este protocolo, la Unión Europea no hubiera permitido el Brexit, de forma que en la práctica, Irlanda del Norte continuará formando a largo plazo parte del mercado comunitario. En este contexto, el primer ministro británico Boris Johnson trata de prorrogar unilateralmente hasta octubre el periodo de gracia acordado con Bruselas. Esto significa que Reino Unido está extendiendo la entrada en vigor de los controles aduaneros y sanitarios definitivos. Estoy seguro que, con un poco de buena voluntad y sentido común, todos estos problemas técnicos son eminentemente solucionables. Sin embargo, la Unión Europea ha mostrado su modestia y aseguran que Reino Unido está violando la ley internacional, ya que el acuerdo establecía que en junio, como muy tarde, debía comenzar la frontera aduanera virtual y totalmente efectiva entre Reino Unido e Irlanda del Norte. El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter al norte de Nueva Zelanda, lo que motivó que el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitiera un aviso por maremoto que afecta a las islas de Hawái. El terremoto tuvo una profundidad de 19 kilómetros y fue precedido de temblores de intensidad menor. Previamente, en la misma zona, se registró otro movimiento de tierra de magnitud 7.3 que sacudió en la madrugada del viernes las aguas al noreste de Nueva Zelanda, lo que produjo una alerta de tsunami inicial que luego fue retirada. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias. Feliz noche y hasta pronto. Siga todas las noticias del deporte con France 24. Todas las imágenes, todas las reacciones, todos los resultados,